Padre, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu fidelidad, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, tú no te niegas a ti mismo. Y nosotros podemos descansar en esas verdades bíblicas de cómo tú cuidas de nosotros, de cómo tú velas por nosotros, de cómo tú intercedes por nosotros, de cómo como nos salvaste y nos diste esa salvación sin nosotros merecerlo, tú también irás perfeccionando tu obra en nosotros. Tú irás aumentando y quitando lo que tú deseas, Señor, y nosotros anhelamos poder alinearnos a tus pensamientos y a tus caminos, poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, a eso que tú has trazado de antemano por donde quieres que andemos. Padre, y por eso estamos aquí reunidos. Estamos reunidos porque queremos crecer como servidores tuyos en las diferentes áreas en donde estamos, en los diferentes lugares alrededor del mundo y también haciendo lo que nos has puesto en este momento. Padre, no sabemos cuál va a ser nuestro mañana, pero sí sabemos que nuestro futuro y nuestra eternidad está asegurado en Cristo Jesús. No por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder fortalecernos en nuestro hombre interior, a poder despojarnos del hombre antiguo, del hombre que está viciado, del pecado, y poder revestirnos del nuevo hombre. Permítenos tener la mente de Cristo a través de tu palabra, la cual tú ya nos has entregado. Y ayúdanos a poder ser de bendición para las personas que están bajo nuestro cuidado. Padre, sabemos que la iglesia es de Cristo Jesús, no es nuestra. Nosotros solo somos obreros inútiles cuando hacemos lo que tú nos mandas, pero queremos, Señor, hacerlo con excelencia. No para que nuestro nombre sea conocido, sino para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea conocido a través de las naciones y que las personas que tú estás llamando a salvación y arrepentimiento puedan ser alcanzados y aún los que ya son salvos puedan crecer espiritualmente. Señor, dependemos completamente de ti, de tu obra, de la obra preciosa del Espíritu Santo, de tu palabra, y descansamos en eso mismo, reconociendo que tú haces las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Amén. Amén. Quiero extenderles un saludo de parte del director en los programas de lo que tiene que ver en español, tanto el TMS como el TMF. Nuestro querido doctor Alemán, Lucas Alemán, les manda muchos saludos. Lamentablemente no va a poder estar con ustedes y a mí me ha tocado el privilegio merecido de colaborarle y de poder tener esta sesión con ustedes y vamos a hablar acerca del valor, de la prioridad de la oración. Y yo creo que es un tema importante no solamente por lo que estamos viviendo en nuestros ministerios, sino también va pegado con la clase. No sé si algunos de ustedes que son estudiantes del seminario, otros no, también están bienvenidos a lo mejor en algún momento unirse con nosotros, pero vamos a estar enseñando el próximo semestre, si Dios así lo permite, la clase del pastor y la oración, en donde vamos a estar viendo acerca de estas prioridades que tienen que ver con la oración, ¿no? Necesitamos que la oración sea no solamente una parte fundamental, sino una prioridad en nuestras vidas. Y yo me incluyo en eso, ¿no? Mi esposa puede dar testimonio de que no vivo al nivel que Dios me manda. Recuerdo las palabras de nuestro amado pastor John MacArthur, que decía que su esposa Patricia esperaba que él viviera a la altura de que él predicaba. Y él decía, la hermana no puede ser de esa manera, no puedo alcanzarlo ya, ¿no? Ni el apóstol Pablo dice haberlo alcanzado ya, peormente nosotros, pero eso no es excusa para que sigamos buscando crecer y sobre todo en este tema que tiene que ver con la prioridad de la oración. Entonces, hablando acerca de eso, como a manera de introducción, quisiera recordarles que hace mucho, a lo mejor ustedes lo escucharon, muchos años atrás, alrededor del año 96, un pastor, Joe Wright, aquí en los Estados Unidos, fue invitado a abrir la sesión del Senado de Kansas, ¿no? El Senado del Estado de Kansas con una oración. Ahora, eso es normal. Si ustedes viven en los Estados Unidos o han escuchado acerca de los Estados Unidos, es normal que se abra con una oración, pero muchas veces hemos escuchado cosas muy raras dentro de esa oración, ¿no? Recuerdo una vez en donde invitaron a un supuestamente pastor, que dudo que sea pastor, y al final de la oración en inglés dijo amén, o sea, amen, y claro, suena como a un hombre en inglés, y después dijo en a woman en vez de quedarse con el amén, que es lo que universalmente significa, ¿no? La persona para ser inclusiva, ese supuesto pastor para ser inclusivo dijo también
a woman, para decir que dijo amen, a woman. O sea, una barrabasada, hermanos, que sinceramente no nos debería extrañar cuando estamos en un mundo caído, en un lugar en donde están más pensando en cómo quedar bien con las personas de la iglesia o alrededor de la iglesia. Y por eso llama la atención, y les cuento esta historia de este pastor Joe Wright en el 96, ahí en el Senado de Kansas, porque todos esperaban una oración breve y diplomática como normalmente lo hacen las personas en los diferentes senados y sesiones dentro del gobierno, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Y lo diferente fue que él elevó una oración confesacional, una oración de confesión nacional, llamando al arrepentimiento y al reconocimiento del pecado de la sociedad, de la nación, sobre todo de Kansas. La reacción fue inmediata, ustedes podrán imaginarse. Muchos de las personas que eran los legisladores abandonaron la sala, ni siquiera esperaron a que terminara la oración, se fueron amargados y molestos. Pero sin embargo, pocas semanas después, cientos hasta miles de personas solicitaron copias de esa oración. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué causó tanto impacto? Para bien y para mal, ¿por qué la gente se fue y por qué otros aún pidieron el repetir esa oración, el tener esa oración con ellos? Pues sinceramente eso se debe a que la oración verdadera nos recuerda una realidad que es incómoda. Dependemos completamente de Dios y somos pecadores. Somos pecadores que dependemos necesariamente y exclusivamente de ese Dios que es el que ha dado la vida, es el que nos rescató de nuestros pecados. Y es por eso que para aquel que no quiere reconocer a Dios es incómoda una oración bíblica, una oración verdadera. Pero para los que creemos en Él nos recuerda esa dependencia de Él. Recuerdo las palabras de nuestro amado pastor John MacArthur, que dice que la iglesia contemporánea corre el peligro de depender más de estrategias de súplicas para poder hacer y planificar cosas dentro de la iglesia que reuniones de oración en donde se humillan delante del Dios creador y Señor de todos. Están buscando métodos para alcanzar el poder en vez de buscar a aquel que tiene el poder para que alcance a los perdidos. Y Pastor John también señalaba que una iglesia necesita, para poder tener el éxito que Dios quiera que tenga, planificar más reuniones de oraciones que planificar reuniones para ver qué se hace. O sea, la base de saber qué hacer es la reunión de oración. Y también eso nos lleva a otra pregunta. Como servidores, no importa en qué momento estás en tu ministerio. Y si tú, mis hermanos, yo solo me estoy preparando, estoy sirviendo o estoy asistiendo, no importa, la realidad es esta. Estamos intentando hacer la obra de Dios sin depender del Dios de la obra. Estamos tratando de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas en vez de depender de Dios. Y es por eso que hoy veremos el tema acerca de la oración. Acerca de la oración, y lo importante es la oración, y lo que nos proponemos brevemente es lo que pueden ver en sus pantallas. La oración bíblica es el medio indispensable por el cual Dios ejerce su poder en el ministerio. La oración bíblica es el medio por el cual Dios ejerce su poder en el ministerio. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, buscamos a través de la oración el poder estar alineados con Dios, pero tiene que ser una oración bíblica. Una oración bíblica. Y ahora, hermano, usted va a decir, amén, hermano Hugo, la realidad es que así es como trato de vivir mi vida, pero muchas veces no lo hacemos. Y como vamos a estar hablando, a veces lo hacemos en vez de depender de Dios, dependemos de nuestras propias emociones. ¿Y a qué me refiero con eso? A que aún a la hora de orar, que no es tan mal porque somos seres humanos emocionales, utilizamos vanas repeticiones. No quiero que alcen la mano, pero piensen por un momento cómo son sus oraciones delante de Dios. ¿Cómo son sus oraciones en las reuniones de liderazgo? ¿Son oraciones bíblicas? ¿A qué nos referimos? No citamos versículos bíblicos por citar, porque eso también podría entrar en un Padre Nuestro, como hacen los católicos, pero estamos meditando en la palabra de Dios mientras estamos orando con Dios.
no sé ustedes, pero una vez me encontré hace muchos años atrás en el ministerio en Nueva York, allá donde estábamos, fui compañero allá con nuestro querido Juan, que estaba hablando hace un momento, y el Señor me sorprendió indicándome que yo oraba y utilizaba puras repeticiones para utilizarlas como muletillas para orar. Les voy a hacer un ejemplo. Dios, te damos gracias por este día, Dios, y estamos contentos, Dios, porque estamos aquí, Dios, reunidos con los hermanos, Dios, para poder aprender de ti, Dios, y estar más cerca de ti, Dios. Y el Señor me llamó la atención y me dijo, estás repitiendo por repetir. Jamás en la vida ninguno de ustedes se atrevería a ir a hablar o con su jefe si trabajan secularmente o con algún otro del ministerio si trabajan solamente 100% al ministerio y decirle, por ejemplo, veo el nombre de Rubén y tengo dos Rubén, Roche y Quiroz, pero cualquiera de los dos. Y hablo con Rubén y le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás Rubén? ¿Cómo has pasado Rubén? ¿Cómo está tu familia Rubén? ¿Cómo está el ministerio Rubén? ¿Cómo están las cosas Rubén? ¿Está bien tu carro Rubén? ¿Cómo sigue el perro Rubén? ¿Cómo están las cosas en el ministerio de la iglesia Rubén? ¿Cómo te va en evangelismo Rubén? Rubén me va a decir, hermano Hugo, ¿qué estás haciendo? Pareces un disco rayado. Estás repitiendo por repetir una frase, una palabra, un pronombre, pero así oramos muchas veces, hermanos. A lo mejor solo era yo en ese tiempo y ustedes no, perdón. Pero así oramos y después lo hacemos inconscientemente porque automáticamente nos hemos convertido el tiempo de oración, que es un tiempo de hablar con el Señor y de tratar de escuchar al Señor a través de la palabra que hemos estado meditando, en un tiempo repetitivo. Otra cosa que me mostró el Señor fue que desde muy pequeño, aunque no era cristiano, mi mamá me enseñó a orar por los alimentos y yo, como todo buen cristiano, entre comillas, oraba por los alimentos y me di cuenta de que era solamente una repetición falsa, en donde tenía las mismas frases a la hora de orar por los alimentos que hasta el día de hoy los puedo repetir. Pero no me daba el tiempo para agradecerle de verdad y pedir que Dios bendiga esos alimentos que no me merezco y que Él me ha provisto. Eso es una oración bíblica. Esa es la manera en cómo nosotros nos acercamos al trono. Ahora, 3 breves puntos que pueden ver ahí en sus pantallas, ¿verdad? Espero que sí esté compartiéndose. La oración es el reconocimiento de nuestra dependencia absoluta y total de Dios. Esa es la oración. Es un reconocimiento de que sin Dios no puedo hacer nada. Y pueden verlo ahí en su Biblia si la tienen. En Juan capítulo 15, en nuestro Señor Jesucristo, a través de Juan, inspirado en el Espíritu, en la Escritura, nos dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis o queráis y os será hecho. Antes de llegar a la promesa de que se nos van a dar, debemos de observar el requisito. ¿Se dan cuenta? Hay un requisito ahí. Permanecéis o si permanecen. Ahora, este verbo proviene del original y podríamos traducirlo también como habitar o estar constantemente unido, continuar unido o no separarse. Eso significa esta palabra. El permanecer significa que tú estás pegado constantemente a Él. ¿Cómo podemos estar pegados constantemente a Él? Bueno, como pastores, como ancianos, como líderes, como hijos de Dios, reconocemos que solamente si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nuestras vidas y tenemos la habilidad inmerecida de permanecer en comunión con Él. Pero a eso hay que sumarle algo muy importante, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la única manera en cómo nosotros podemos permanecer unidos a Él, porque es la manera como conocemos acerca de Él, es la manera como hablamos con Él, es la manera como entendemos a Él. Podemos comprenderlo, entenderlo para obedecerlo. Es la palabra de Dios. Y a través de la oración es como nosotros estamos en esa comunicación con nuestro Padre. Y por eso es tan importante que la oración es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, porque al final del día nosotros tenemos que vivir de esa manera. Ok, permítanme hermanos, admitimos a otro hermano, perdón, el hermano que estuve esperando, pero bueno, ya lo admitimos. Entonces, estamos hablando de ese punto número 1 en donde tenemos dependencia de Dios y es a través de la oración. Entonces, podríamos decir de esta manera, Jesús no está describiendo en este versículo aquí en Juan 15
una visita ocasional, una visita esporádica de vez en cuando de su presencia. Está escribiendo una dependencia continua, ¿no? La oración eficaz, amados hermanos, la oración que es correcta, nace de una vida que permanece en Cristo. Y la manera de permanecer en Cristo no es a través de actividades, no es a través de ser ingenioso, es a través verdaderamente de la palabra de Dios. Y por eso, observen ahí en el texto, continúa diciendo, si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, la manera de permanecer es que su palabra, el verbo, permanezca en nosotros. Ahora, la oración no es simplemente hablar con Dios. La oración bíblica es responder a Dios después de haber escuchado a Dios. Y nosotros no creemos que Dios va a hablar con una voz audible o que va a venir un profeta y a declarar algo porque eso ya quedó atrás. Y si Dios lo quisiera hacer, Dios tiene el poder para hacerlo. No se trata de qué es lo que pueda o no pueda Dios. No se trata, como algunos hermanos con muy buenas intenciones dicen, es que no podemos poner dentro de una caja a Dios. No, para nada. No nos equivoquemos. No queremos hacer eso porque no podemos hacer eso. Dios es infinitamente superior a nosotros. Pero se trata de que Él ha establecido parámetros dentro de su palabra para entenderlo a Él. Si Él hizo algo en otras épocas, como el autor de Hebreos nos lo recalca, en otras épocas, en otros tiempos, a los padres, claro, está hablando acerca de Abraham, Isaac, Jacob y todos los del Antiguo Testamento. Él habló por medio de los profetas en estos postreros tiempos, lo declara vivamente, ha hablado por el Hijo. O sea, Dios es un Dios vivo y es un Dios que a través del canon de la Escritura que ya tenemos, que es la profecía más segura, vemos cómo Él en diferentes épocas habló de diferentes maneras y hace cosas de diferentes maneras de acuerdo a su voluntad. Y ahora en este tiempo, Él nos responde cuando nosotros escuchamos su palabra y buscamos vivir de acuerdo a su palabra. Ahora, un autor afirma que la oración en el Espíritu deriva sus motivos de la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros oramos en el Espíritu, no es una ocasión en donde tú vas a tener una experiencia sobrenatural o vas a ir al tercer cielo, ni nada de eso, no nos equivoquemos. Es con la simpleza, pero con la majestuosidad de que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu entendamos y podamos tener esa clase de oraciones. La verdadera oración no intenta convencer a Dios de nuestros planes, hermanos, porque dependemos de Él, estamos atentos a cuáles son sus planes. La verdadera oración busca alinearnos a los planes de Dios, como lo dije ahora en mi oración. Y muchos líderes se preguntan, ¿por qué no veo fruto? No sé tú, pero a mí me pasó. Me acuerdo, sobre todo cuando estaba en Nueva York, y yo decía, pero ¿por qué no veo más jóvenes? Estaba ejerciendo roles pastorales con los jóvenes adultos y yo decía, pero ¿por qué no hay más jóvenes? ¿Por qué no viene más? Si la mies es mucha y los obreros son pocos, yo estoy orando por obreros, pero quisiera ver esa mies en cantidades. Pero la verdad es que la pregunta no debería ser ¿por qué no veo más frutos? Sino ¿cuánto tiempo estoy permaneciendo en Cristo? ¿Cuánto tiempo estoy doblando mis rodillas pidiendo para que la gente sea alcanzada? No tanto para que vengan a mi iglesia, a mi congregación o a mi lugar, que deberían de venir porque la mies es mucha y los obreros son pocos, sino cuánto yo estoy buscando del Dios que es el que alcanza a las personas. No podemos esperar un fruto sobrenatural, amados hermanos, con una dependencia natural de lo que nosotros podamos hacer. Necesitamos buscar al Dios sobrenatural para ver ese fruto sobrenatural. Y la única manera es dependiendo de Él en oración. Ahora, el punto número 2 que quiero ver rápidamente es que tenemos dependencia de Él. Tenemos una dependencia de Él, ¿verdad? Perdón, no, el punto número 2, ahora sí. Perdón, ahora sí, que tenemos una vigilia, tenemos que estar vigilando, nosotros necesitamos vigilar y esto es importante porque ¿no? A veces tenemos un mal concepto de la vigilia y lo vamos a hablar dentro de este segundo punto. Cuando hablamos de vigilar, no hablamos simplemente de hacer vigilias en la noche y que muchos hermanos, a lo mejor ustedes lo están practicando, nos vamos a quedar con la congregación toda la noche orando hasta el otro día. No estoy hablando de que sea pecado el realizar algo así, un acto así, pero lo que estoy hablando es que nosotros como líderes, como servidores, como
como hermanos dentro de la congregación, necesitamos reconocer que estamos en una batalla espiritual y que esa batalla espiritual solamente la podemos ganar por medio de Jesucristo, por medio de estar vigilantes. Y la manera en cómo estamos vigilantes es orando. Orando como Efesios 6, ¿no? Efesios 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Eso significa que tenemos que estar vigilantes y no es una acción de un momento, es una acción constante. Pablo concluye la sección de la armadura y es interesante, no sé si ustedes lo han pensado una vez que estuve enseñando acerca de esto, él concluye esa sección, esta pieza majestuosa que vemos en la armadura, hablando acerca de la oración. Y la oración no es una pieza más de la armadura. La oración es la atmósfera, por así decirlo, en la que la armadura funciona. Pero hermano, tú no puedes decir que yo me pongo la armadura de Cristo y comienzas a orar acerca de la armadura de Cristo, a hablar acerca de la armadura de Cristo si no has orado acerca de eso. Tú no puedes solamente hablar acerca de eso, sino tú tienes que orar acerca de eso, ¿no? Por eso es que observen la repetición de la palabra todo o toda, ¿no? Observen cómo dice toda oración, todo tiempo, toda perseverancia, todos los santos. Él continúa ahí mismo en Efesios capítulo 6. Nada queda fuera, todo está apuntando hacia el velar, hacia el velar. Necesitamos estar velando. Ahora, esa palabra también se podría traducir como estar despiertos, mantenernos alerta. Algunas personas en Sudamérica dicen estar sobre la jugada, ¿no, verdad? Estar ahí atento, permanecer vigilante. Esto describe a un centinela que vigila durante la noche, pero también vigila durante el día. ¿Por qué lo apunta exclusivamente hacia la noche? Bueno, el Señor conoce que lo más difícil es estar despierto orando. Podemos estar despiertos trabajando, podemos estar despiertos en una reunión, podemos estar despiertos a lo mejor descansando, viendo una película con tu esposa o con la familia, pero ¿qué acerca de orar? La noche es el momento a veces más difícil para orar, porque no sé si a ustedes les pasa o solamente a mí, cuando uno comienza a orar, aunque no tenía sueño, comienza a darte sueño y comienzas a bostezar y comienzas a cabecear y le quieres decir que sí a todo, pero la verdad es que te estás durmiendo, ¿no? Eh, es por eso, porque estamos cansados, porque es el final del día. Entonces, es importante que nosotros estemos orando constantemente durante el día, pero también que busquemos momentos y apartemos momentos para orar en la noche, pero no es algo exclusivo de la vigilia en la noche. Nos ayuda a darnos cuenta que en la noche es importante porque también una vigilia en los tiempos antiguos, el que no vigilaba al pie, como pueden ver la imagen de una torre, fácilmente podían los enemigos atacar el lugar. Y ahí es cuando nosotros necesitamos reconocer esa dependencia, reconocer de que si nosotros no vigilamos y estamos atentos, el enemigo no está jugando. El enemigo fácilmente se puede meter no tanto a nuestras vidas, sino a interrumpir lo que el ministerio ha sido otorgado en nuestras manos. El enemigo no puede en contra de Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Pero él siempre está tratando de alguna manera de interrumpir lo que el Señor está haciendo a través de nuestras vidas. Ahora, nosotros somos falibles, nosotros fallamos, el único infalible es Dios, entonces por eso necesitamos orar. Podemos decir que este versículo escribe al pastor que permanece tan atento al peligro, que así tenemos que vivir. Describe a un líder espiritual que entiende que la verdadera batalla no es física, que la verdadera batalla es espiritual y que no es de atar y desatar, subir y bajar, como muchos piensan erróneamente. Es acerca de que nosotros necesitamos entender cuál es el plan de Dios y apelar a ese plan de Dios. Por eso es importante que nosotros vigilemos y luchemos con las armas que Dios nos ha dado, pero principalmente que esas armas sean dependientes de la oración. La verdadera batalla espiritual se la pelea orando. Pablo aquí nos recuerda que nuestros mayores desafíos ministeriales no son presupuestos, hermanos, no son edificios, no son los conflictos dentro de la iglesia o programas para mejorar el evangelismo. El verdadero desafío espiritual está en medio de la batalla que nosotros tenemos por medio de la oración, por medio
de la oración. Y es muy importante que nosotros vivamos con esa mentalidad, que nosotros vivamos de manera que podamos ayudar a otros a estar en eso mismo, a poder estar en esa batalla espiritual vigilando, no con falsos golpes, sino apuntando al blanco, como dice el apóstol Pablo. Ahora, esto a manera de aplicación en nuestras vidas, cuando enfrentemos, amados hermanos, problemas ministeriales, oremos primero, no planifiquemos primero. Nuestra respuesta revela dónde creemos realmente que se libra la batalla. Si tú quieres primero planificar en vez de primero orar, tú piensas que esto es algo físico. Tú piensas que es algo que se está moviendo en lo que tiene que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Pero si tú estás constantemente orando y cada vez que vas a planear algo o sabes que hay algo que está pasando en tu congregación, en tu vida, en tu iglesia o con tus hermanos, oras para que después el Dios, que es todopoderoso, te pueda guiar a hacer lo que corresponde. Y tercero, ya con esto estamos cerrando. Tercero, la oración es el medio por el cual Dios obra a través de sus siervos con poder. La oración es el medio por el cual Dios obra a través de nosotros como servidores con su poder. La oración tiene poder. Nosotros tenemos poder en la oración. Ahora, ojo hermanos, no es que yo, porque soy fulanito de tal, tengo el poder porque es que yo oro. Es que tengo el ministerio de la oración. Hermano Hugo, es que tú no entiendes. Yo tengo el ministerio de la oración y todo lo que yo oro se cumple. Así no funciona. Ahí, esa no es la actitud de un siervo, esa no es la actitud de un esclavo, esa no es la actitud de alguien que está sometido en humildad a su amo, en este caso, nuestro Dios. Esa no es la actitud que debemos que tener, pero sí necesitamos reconocer en el ministerio que nuestro tiempo de oración es importante para que el Señor, que tiene todo el poder, pueda ayudarnos a ejercer el ministerio con ese hermoso poder que viene de Él. Que podamos hacer las cosas dentro de este ministerio, lo que obramos aquí en el ministerio, bajo ese poder. Ahora, el mejor ejemplo que vemos en Hechos capítulo 6, versículo 4, un versículo conocido de todos ustedes, una narrativa conocida acerca de, algunos le llaman los primeros diáconos o cómo eligieron a los primeros diáconos, pero el punto es este, vemos cómo los apóstoles llenos del Espíritu Santo dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Observen cómo actúan como líderes ellos. No estoy diciendo que no hay que servir. No estoy diciendo que el pastor tiene que decir, pastor, movamos esta mesa y tú dices, no, hermano, yo voy a orar, ya vengo. Y voy a leer y a ministrar la palabra. No nos equivoquemos. Tenemos que servir. Y si no hay quien meta la mano, nosotros somos los primeros que necesitamos meter la mano. Nosotros somos los primeros que tenemos que ayudar. Pero dicho esto, cuando hay personas que ayudan, tampoco no podemos ocuparnos con muchas cosas pensando de que así vamos a ganar el favor de Dios. Nosotros, como el ejemplo que nos dan en Hechos 6:4, necesitamos estar dispuestos a persistir y estar constantemente en la oración, como lo vimos en el anterior punto. La iglesia primitiva entendió una prioridad que muchas veces hemos invertido nosotros. Hermanos, no dijeron en esos momentos los apóstoles, nos dedicaremos a la administración y ocasionalmente vamos a orar. Vamos a dedicarnos a hacer reuniones en donde vamos a planear el próximo año y después de eso oramos para ver si el Señor nos lo concede. No, es inverso. Nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra para que después el resto se pueda dar. Hablar acerca de persistir en la oración comunica una dedicación constante. La oración no era una actividad secundaria aún dentro de la vida de los apóstoles, era una prioridad pastoral. Y cuando hablo como pastores estoy incluyendo a los líderes y a todo servidor. Observen el orden. Oración, ministerio de la palabra. Hay que orar para ministrar con la palabra. Si no oramos, son puras repeticiones, a lo mejor es una muy buena exégesis, a lo mejor son muy buena homilética, a lo mejor somos muy buenos oradores, pero ahí no está el verdadero poder como lo estamos viendo en este punto, en este tercer punto. El verdadero poder está en que oremos para poder ministrar con la palabra de Dios.
Muchas veces mantenemos el segundo, o sea, el ministerio de la palabra, y sacrificamos el primero, o sea, la oración. No, es que no tengo tiempo porque necesito predicar mañana. O es que no tengo tiempo porque se me vienen las cosas que tengo que hacer para poder ministrar con la palabra de Dios. Estamos equivocados. Necesitamos orar para poder hacer eso. Primero la oración, después viene el ministerio de la palabra. Muchas veces cometemos ese error. Queremos planificar, queremos administrar, queremos organizar, queremos predicar, pero no estamos orando. Y hay que orar para poder organizarnos. No podemos descuidar la oración, amados hermanos. Por eso Pablo termina a un Efesios, como vimos hace un momento, pidiendo oración por sí mismo. Observen que Pablo siempre y constantemente en sus cartas pedía: oren por mí a fin de para que cuando abra mi boca sea dada la palabra de Dios, pueda ser de bendición, pueda alcanzar a las personas. El gran apóstol Pablo, amados hermanos, sabía que necesitaba oración por él y necesitaba oración en él. Si Pablo, amados hermanos, necesitaba oración para predicar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y muchos saben el ejemplo de Spurgeon, de que había un constante gente, un grupo de oración dentro de las sesiones de oración de él, que estaban en el sótano orando mientras él estaba predicando. A lo mejor no tenemos la capacidad en nuestro ministerio para que gente esté orando mientras nosotros estamos predicando, pero sí podemos nosotros orar constantemente y pedir a otros que oren por nosotros. Necesitamos dejar de ser orgullosos. Uy, ¿qué van a pedir? ¿Qué van a decir mis hermanos de la congregación si les digo que necesito sus oraciones para poder hacer el ministerio de la palabra? No, hermanos, tenemos que ser humildes. Los apóstoles lo hicieron. La medida de nuestro ministerio no se encuentra en nuestra agenda, se encuentra en nuestra dependencia de ese poder que Dios nos puede dar a través de la oración. La pregunta no es cuánto hacemos para Dios, la pregunta es cuánto hacemos dependiendo de Dios y de su poder, confiando en Dios y en su poder, no en lo que podamos hacer nosotros, en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y finalmente, para concluir, decía nuestro amado pastor John MacArthur, mostramos que somos necios disponiéndonos a la mediocridad, al vacío y al desastre si no nos entregamos a la oración en todo tiempo, de todo corazón. Cada vez que hay problemas y dificultades, no porque sea una prueba, sino porque hemos mal interpretado o bien la palabra o hemos tomado malas decisiones, normalmente es porque no hemos dependido de Dios en oración de todo nuestro corazón. La iglesia no necesita principalmente mejores métodos, hermanos. Los métodos van a ser efectivos cuando haya oración. La iglesia necesita líderes que oren, necesita que el pastor ore, necesita que haya más planificación en reuniones de oración, en tiempos de oración, en vigilias de oración. Y eso no quiere decir que vamos a estar como mecánicamente todos los días o todos los fines de semana haciéndolo. No, es como el Señor nos lo permita hacer, pero no podemos ser pastores ocupados, necesitamos ser pastores que oramos. Nuestro mayor ejemplo finalmente es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él pasó la mayoría de su ministerio orando en lo secreto. Hermanos, piensa por un momento y con esto te dejo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el completamente Dios, completamente hombre, pasaba largas horas y hay tiempo orando a su Padre que estaba en los cielos. ¿Cuánto más nosotros necesitamos pasar ese tiempo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos eso para poder permanecer en Él, para poder obrar en el poder de Él, para poder agradarle a Él? Hermanos, si Dios responde a su voluntad y responde a las oraciones que van de acuerdo a su voluntad, que Dios nos conceda, amados hermanos, como líderes, como servidores, que no solo hablemos acerca de la oración, y me incluyo a mí, sino líderes que vivamos de rodillas delante del Todopoderoso. Que Dios nos ayude a sacar ese tiempo tan importante del cual dependemos de vida o muerte. Que Dios nos dé la capacidad para que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos recuerde cuando estemos orando y podamos decir:
Señor, yo sé cuál es tu voluntad porque escrito está. Escrito está y por eso te lo pido. Hermanos, que imitemos a Jesús, a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, que imitemos a aquellos hermanos de la iglesia primitiva, que imitemos el liderazgo de Moisés, el cual, cuando Dios le dijo, mira, yo voy a destruir a este poco de cabezones que no están haciendo caso, yo voy a destruir a esta congregación que no está siguiéndote y no está haciendo lo que yo les estoy mandando, y voy a sacar un nuevo pueblo de ti. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no dijo, bueno, sí, destruyelo porque me tienen hasta acá cada vez que estamos reuniéndonos para esto, para el otro. Yo digo, Señor, por favor, ya llévatelos porque de verdad que no puedo con ellos. No. ¿Qué es lo que hizo, amados hermanos, Moisés? Moisés intercedió. ¿Y qué es lo que hizo? Apeló a Dios. Jehová, ¿qué van a decir de ti? No dijo, míralos, no son tan malos, no están tan mal, o sí están mal, pero déjame unos cuantos que esto con ellos sí cuento, con los demás no cuento. Él apeló a Jehová, a que su nombre podía ser blasfemado, que su nombre iba a quedar mal, que su fama, su poder iba a quedar mal si era destruido el pueblo de Israel. En otras palabras, apeló a lo bíblico. Señor, para que tú seas glorificado, para que no hablen mal de ti. Hermanos, así necesitamos orar. Si vas a orar por tu familia, por salvación, por tu ministerio, por lo que está pasando en ti, por lo que estás haciendo, por las predicaciones, por el servicio, por cualquier área en tu vida, ora para que Él sea glorificado. Y tú me vas a decir, hermano Hugo, pero no veo nada escrito específicamente con... Es que lo que pasa es que queremos construir esto dentro del edificio del ministerio. Bueno, piensa qué es lo que estás haciendo. Si eso trae gloria al Señor, entonces ora apuntando a que Él se lleve la gloria. Y que se haga su voluntad, en su tiempo, no en nuestro tiempo. Es su obra, es su pueblo, es su iglesia, es su voluntad, no es la tuya, no es la mía. Y si apuntamos a Él, todo lo que pidamos, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, será entregado, será hecho. Eso significa orar bíblicamente y por eso decimos en el nombre de Jesús. Hermano, si tú no estás orando pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios y su palabra, no digas al final en el nombre de Jesús. No lo pongas como un brochete, terminé la oración y tengo que decir en el nombre de Jesús. No, eso es religiosidad. Cuando tú digas en el nombre de Jesús en tus oraciones, piensa muy bien que hayas estado orando bíblicamente, pidiendo su voluntad, no la nuestra. Ahí sí puedes decir en el nombre de Jesús, porque escrito está, Jesús dijo y lo ha dicho y lo sigue haciendo y Él ha dicho cuál es su voluntad y yo me alineo a su voluntad. Yo me alineo a sus pensamientos y a su corazón. Amén. Permítame cerrar con una breve oración y después de eso quiero abrir para escucharlos. Quiero escuchar cuáles son sus metodologías de oración y qué es lo que a ustedes les ha servido y qué es lo que no les ha servido para que podamos aprender todos, ¿ok? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso y qué mejor manera de cerrar solamente este tiempo de enseñanza para seguir en un tiempo de coinonía que con una oración. Padre, que se haga tu voluntad en nuestras vidas como se hace en los cielos. Señor, glorifícate. Ayúdanos porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de la salvación. Dependemos completamente de ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir humillados delante de tu presencia, reconociendo que fuera de ti, separados de ti, nada podemos hacer. Y permítenos vivir apercibidos de tu plan, de tu voluntad, de lo que ya está escrito y tú has establecido que nosotros caminemos en pos. Señor, te damos gracias, yo te doy gracias por estos hermanos, te pido que los prosperes mucho más espiritualmente y en todas sus áreas, en donde quiera que ellos se encuentren, y que puedan ser levantados guerreros de oración, hombres que perseveren en la oración por sus vidas, su ministerio, sus familias y sus iglesias locales. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús, porque sabemos que esto va a traer gloria a tu perfecto y santo nombre. Amén. Hermanos, está abierto este tiempo para que hablemos al respecto de esto. Si alguno tiene algún comentario, si alguno tiene alguna pregunta, recuerden, este es el tiempo. Específicamente tenemos por ahí cerca de unos 13 minutos. Yo creo que es siempre bueno escuchar
¿Qué opinan acerca de esto, de la importancia de la oración? Adelante. Bueno, gracias, hermano. La verdad es que bueno, por lo menos a mí me ha sacudido. Tenemos tantas cosas en el ministerio cuando somos pastores que estamos iniciando una congregación que no nos damos el tiempo para buscar a Dios en oración. Tenemos experiencia, tenemos conocimiento, pero no tenemos el poder porque no buscamos a Dios en oración. Gracias por este mensaje que ha confrontado mi vida y como siempre digo, sin quebrantamiento no hay transformación y hoy el Señor ha quebrantado mi orgullo, mi corazón y lo que hago en el ministerio. Yo se lo digo gracias, hermano. Fue de mucha bendición. Hermoso, gracias hermano. Gracias por tu palabra, Héctor. Estamos en la misma página todos. Estamos en las mismas. Gracias. ¿Alguien Hugo, más? Sí, Hugo, adelante. puedo compartir tal vez dos cosas. Ah, Muy lindo, maravilloso la palabra del Señor, recordarnos cosas que a veces olvidamos. Y tal vez añadir un pensamiento. Me tocó vivir estos últimos 40 días, momentos en el cual uno aprende a orar más. Perdí a mi nieta el jueves pasado, un día como hoy. Habíamos esperado a mi nieta por mucho tiempo y el Señor se la llevó. Pero algo que en el ministerio enfrentamos en la vida es la conexión de que hay con el ministerio de la palabra con la oración. A veces oramos, Señor, enséñame tu palabra, quiero entender ese texto, pero a veces no vemos la implicancia de que al aprender en teoría, el Señor muchas veces tiene que llevarnos a la práctica para entender a veces el dolor, las circunstancias de aquellos que pasan por caminos que a veces no hemos pasado nosotros. Es la primera vez que pierdo un ser querido. Y a veces no nos damos cuenta de eso, de que tenemos que vivir lo que predicamos, no solamente en el sentido ético, moral, sino en ese sentido de esas cosas, esos detalles tan pequeños que son poderosos a la vez, y entender que el privilegio, la prioridad de la oración tiene que ver con esto. No solamente tenemos dependencia, vigilancia, poder, y yo creo que también tenemos una conciencia de su presencia, porque a veces oramos mecánicamente, pero no estamos conscientes de su presencia. Y pedimos, hablamos con Él, y cuando pienso en Cristo en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor estaba consciente de la presencia del Padre en los momentos críticos de la vida. Y el ministerio nos lleva a momentos críticos de la vida, porque tenemos que tener la vivencia de todo para entender a nuestras ovejas o la vivencia de las ovejas. No estamos solos, su presencia está con nosotros en momentos de soledad, en momentos de dolor, en momentos de pérdida, en momentos cruciales o difíciles de la vida, de pruebas o tentaciones. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y algo maravilloso de la oración es eso, que nos hace conscientes de su presencia y de que nosotros sin Él no podemos hacer nada, necesitamos de Él. Gracias. Muchas gracias. Lamentamos tu pérdida, mi querido hermano, pero sabemos, como enseña la palabra de Dios, que esa criatura está con el Señor, esa le pertenece, los niños son de Él. Y oraremos por fuerza por ti y por tu familia, hermano. Amén. Bueno, hermano, buenas tardes a todos. Qué gusto verlos. Hermano, yo tengo una pregunta que hacer. ¿Cómo haríamos nosotros como líderes para desentrañar o desarraigar de la iglesia esa costumbre de la repetición, como usted, el ejemplo que usted ponía? Sí, 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 es muy Bueno, importante, es muy importante. Yo creo que lo primero con oración. Ora por tu congregación, ora por aquellos que tú ya sabes que muchas veces oran de esa manera. Y segundo, es muy importante hacer estudios acerca de la oración, o sea, enseña acerca de la oración. No tiene que ser necesariamente una prédica, puede ser algo muy parecido a lo que ahorita hicimos y hacer un punto de estudiar, por ejemplo, el Padre Nuestro es muy importante y hacerles ver de que no se trata de repetir por repetir, que es un ejemplo de oración y que dentro de ese Padre Nuestro hay puntos referentes básicos de cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios, pero no es algo que se tiene que repetir por repetir como hace la Iglesia Católica. Y otro ejemplo que puedes dar es la comunicación. O sea, la oración es comunicarte con Dios. Y la manera de comunicarte, como ya hablamos, es bíblicamente. Tienes que enseñarles a ellos que, con paciencia, eso sí, hermano, porque van a haber muchos que van a abrazar eso y van a decir, ese soy yo, como a mí me pasó. Van a haber muchos que van a decir, ese no soy yo.
yo estoy orando bien y el Señor me escucha y el Señor me conoce, ¿no verdad? Entonces, hay que tener hay que orar para que el Señor nos dé la sabiduría, para que nos dé la paciencia, el verdadero amor por ellos, para poder trabajar con ellos. Si es un grupo más pequeño, mucho más fácil. Puedes conversar con ellos y decirle, hermano, necesitamos eh, utilizar todo nuestro ser cuando oramos. A eso es lo que puedes apuntar. Porque cuando tú solo haces repeticiones, estás desconectado. Son repeticiones automáticas, son falsas repeticiones, como podemos apuntarle a lo que decía acerca de los fariseos nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y decirles con amor, hermano, no estoy hablando de que aquí ustedes lo hagan así, o ponerte a ti de ejemplo, y hacerles ver que no se trata de señalar, se trata de aprender, en amor aprender, y que el Señor te ponga y sazone tus palabras para que lo puedas hacer con ese verdadero amor, ¿no? Y para eso tienes que estar orando por ellos, por nombre, si sea un grupo pequeño, si es toda la congregación, es un grupo grande, por la congregación en general, y llevarlos a aprender de que no se trata de repetir y que a lo mejor lo están haciendo por costumbre, pero que Dios lo que quiere es tener relación, ¿no? Esa verdadera relación solamente se basa en que puedan hablar de una manera natural con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y llevarlas a estudios. Tienes que tenerles estudios acerca de eso. Hay muy buenos, hay muy buen material dentro de, yo les voy a subir, porque hay varios, acerca de la oración, libros acerca de la oración que te van a ayudar a ti a entender cosas básicas acerca de la oración y que después de eso no es muy complicado, hermanos. Aquí nadie está inventando la rueda. Cuando yo enseño una clase, yo pongo un poco de lo mío aquí en el seminario, pero siempre estoy viendo cómo enseñó Josías, qué enseñó Lucas, qué es lo que ha enseñado Dr. Carter Hargrove, que es el que enseña acerca de la oración. Y comienzo a utilizar eso para enseñarlo. Y digo de quién viene el material. Hermano, no necesitamos inventar la rueda. Busca un buen material. Yo te voy a mandar, si Dios lo permite, por medio de los emails, para que ustedes puedan tener material acerca de la oración y de lo que tú les enséñeles. Enséñales con amor y diles, mira hermano, he estado meditando en este libro, he estado estudiando, aquí hay un material. O, en el mejor de los casos, expones la palabra y les hacen ver la necesidad de no hacer falsas repeticiones, ¿no? Pero sobre todas las cosas, mi querido hermano, orar. Orar para que el Señor convierta ese corazón. Y recuerda, va a haber gente, yo tengo gente cercana de mi familia cercana que, por ejemplo, está acostumbrado a orar en voz alta cuando estamos en oraciones congregacionales. Y está así, Señor, en el nombre de Jesús, y gloria a Dios. Y uno con amor tiene que primero orar para que lo ponga en gracia, en favor delante de ellos, y después decirle, hey, mira, si tú haces esa repetición, estás interrumpiendo lo que la persona está orando y lo que estás haciendo es como, a lo mejor estás interrumpiendo y ayudas a que se desconcentre la gente, ¿no? Entonces hay que decir, hey, lo mismo hazlo, pero en tu mente, no te preocupes, Dios conoce tus pensamientos. Y estamos hablando con Él. Tú te estás alineando a lo que está diciendo el hermano en la oración grupal y tú lo puedes hacer en tu mente y el Señor escucha tus pensamientos. No te preocupes, no necesitas hacerlo en voz alta para que pueda fluir la oración y no traiga distracción. Entonces, y va a haber gente que va a decir que va a seguir haciendo lo mismo, va a haber gente que no va a renunciar a eso, sigue orando por ellos. Y lo principal, hermano, es que tú des el ejemplo. Que ellos te escuchen orar y digan, oh, el pastor, el hermano, el líder, el hermano Brainer está, cuando él ora diferente. Lo escucho como bíblico. Y a lo mejor te van a preguntar y tú vas a poder tener una linda oportunidad. Pídele al Señor que abra esas puertas y con humildad, todos con humildad, ¿verdad? Gracias, hermano. Allá si Gracias. alzó la mano, que hable, abra el micrófono si alzó la mano. Creo que Juan. Sí, sí, ¿me Adelante, hermano. escuchan? Sí, Ok. adelante, adelante. Bueno, gracias por compartirnos, Hugo, la reflexión. Me llevaba a pensar en la medida que mis hermanos también comparten sus situaciones particulares y yo estaba rebobinando eh, lo que experimento en la iglesia en particular, en donde estamos, y es que la reunión de oración parece más un buzón de peticiones. Mm, Parece como si uno llega a una sala de emergencias donde solo se tratan aspectos físicos. mm, Eh,
Y no sé si nos puedes compartir, por otra parte también, yo, y esto es algo que lo hemos hablado con mi esposa, digo, ¿cómo será? ¿Cómo harán, por ejemplo, en The Masters, que es una iglesia, gracias al liderazgo del pastor MacArthur a través de las décadas, que nos ha dejado un ejemplo que nosotros en aquello que es, que es bueno de imitar, cómo hacen en una iglesia como The Masters? Y lo he cuestionado con mi esposa, nos lo ponemos a preguntar porque me frustra. Esa es la palabra que quiero destacar. Me frustra porque aún y cuando he llevado devocionales cortos, eh, hablando acerca de la oración, es, es prácticamente imposible tratar de sacar ese chip de la mente, de ese mindset, romperlo para decir, bueno, esto no se trata simplemente de nosotros y nuestras dolencias. Son parte, pero no es el centro. A ver si nos compartes un poco de eso. Sí, mira, eso yo creo que sería otra reunión, pero hay hermanos que están escribiendo en el chat, ¿no? Roy, por ejemplo, puso confesión, adoración, súplica, acción de gracias, son parte de lo que dice la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por compartir eso, ¿no? Les recomendaría que estén viendo eso, porque claro, no hay tiempo para todos, todos compartirlo. Cuando hablamos aquí, Juan, hablamos de la iglesia de Grace, claro que Masters es Grace, también es parte de Grace, y entiendo tu punto, de Grace Community Church. Sí, o sea, tratamos de ser lo más bíblico posible. No hay un orden específico a la hora de orar cuando estamos en la reunión de oración. Simple y llanamente hacemos un tiempo de, por ejemplo, los miércoles está la enseñanza de la palabra y después de la enseñanza de la palabra va a petición de oración. Han habido momentos, y como antes también se hacía el ministerio antes de COVID, era que se traía una enseñanza de la palabra, se sentaban en las mesas los grupos y habíamos líderes en donde lo que hacíamos es orar de acuerdo a lo que se había enseñado, pero también escuchar las peticiones de oración con el resto, porque como es una iglesia diferente en el sentido de que a lo mejor algunas de sus iglesias más grandes que la de acá, pero esta es una iglesia bien grande, en particular el ministerio es muy diferente, con decirles que, por ejemplo, los que estamos a cargo de estudios en hogares nos llaman shepherds, pero nosotros no somos ancianos de la iglesia, sí estamos ejerciendo roles pastorales en grupos de 30, 40, 50 o un poco más, entonces no son iglesias pequeñas, sino que son parte de una sola iglesia, tanto en inglés como en español, es una sola iglesia. Y por ejemplo, en el estudio hogares lo que hacemos es que al final tenemos un tiempo de peticiones de oración. Cuando son reuniones solamente de oración, aquí a veces hacen que son 24 horas, un día de sola oración. Se trae una pequeña meditación, se trae alabanza y después de eso intercesión. ¿A qué se refiere con interceder? No son intercesiones locas y tú intercedes por una cosa, tú por otra, tú por otra y tú por otra y a la vez 20 personas intercediendo por diferentes cosas. No. Nos ponemos de acuerdo y al ponernos de acuerdo decimos, ok, te doy un ejemplo, vamos a orar por los misioneros de Grace. Vamos a pedirle al Señor para que supla para sus necesidades y para que guarde a sus familias y su ministerio. Una persona está a cargo orando y después la pasa a otra persona para que ore y después a otra persona para que ore, bien sea de lo mismo o de diferentes cosas. Entonces varía dependiendo en dónde estés. Lo que tiene que haber tiene que ser bíblica y tiene que haber un orden. Ahora, un buen ejemplo es lo que te decía, el hermano hablaba acerca de la confesión, de la adoración, de la súplica, de acción de gracia, es un muy buen ejemplo. Efesios, Pablo habla acerca de eso, ¿no? Que por nada estés afanosos, sino que sean presentadas vuestras oraciones delante de Dios y da un orden, ¿no? Pero eso no quiere decir de que si yo voy delante de la presencia de Dios, oraciones como pastor, como líder, y simple y llanamente estoy en un momento en donde me siento mal y comienzo a llorar y a decirle, Señor, perdóname o ayúdame o dame fuerzas, ya el Señor va a decir, bueno, ya no te escucho porque no hubo confesión, no hubo oración y recién ya saltaste a la súplica, que es el tercer punto, no te escucho. No pasa eso. Pero sí es importante a veces tener un orden para poder hacerlo con sentido la oración. Pepe está alzando la mano. Solo me sentí un poquito, no sé, interesado en lo que compartió Juan, tal vez simplemente para animarle algo que lo que tú decías, ¿no? Tal vez pensando en términos prácticos de qué podría ser, vienen a mi mente un par de cosas. Primero, sabemos que el reflejo de nuestra oración va a ser un reflejo de nuestra madurez. Entonces,
a medida que las personas vayan creciendo en la fe, madurando, entendiendo, tal vez hacer una serie de enseñanzas acerca de la oración, cómo orar los miércoles, no sé si tengan un estudio bíblico, me refiero con Juan, y también lo que decía Hugo, ¿no? Identificar tal vez tres hombres claves, maduros, que por un tiempo tú le vas a asignar las peticiones de oraciones a ellos o van a tener cierto liderazgo en la oración para que las demás personas vayan aprendiendo y escuchando cómo orar y escuchando un modelo de oración. Porque claro, si abres el micrófono así o el tiempo de oración, a lo mejor vas a encontrar oraciones superficiales, que es lo que tal vez estás identificando, pero totalmente de acuerdo con lo que decía Hugo, y creo que llevándolo a un contexto más pequeño, tal vez algo así podría funcionar, Juan. Correcto, gracias, mi querido Pepe. Juan Diego también, ahí está alzando la mano. Adelante, hermano. Hermano, ¿qué tal? Saludos de Perú. Sí, yo creo que dentro de la oración, cuando vivimos en el día a día y prácticamente la rutina nos envuelve, olvidamos el hecho de asombrarnos, ¿no? Hemos perdido algunas veces esa capacidad de sorprendernos. Si bien Dios es nuestro Padre, también es nuestro Señor y Rey de Reyes. Entonces, el tener en cuenta que nos acercamos al trono de su gracia y tenemos ese acceso, creo que nos devuelve un poco también la reverencia en el aspecto al cual debemos acercarnos en oración a Él. Eso quedaría acotar. Men, y muy importante. Y recuerden que el admirar a Dios es lo que necesitamos también, ¿no? Como decía Juan, porque al final del día, cuando comenzamos a entender quién es Él y todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace, todo lo que Él hará, eso trae no solamente confianza, sino gratitud y admiración por Dios, ¿no? Yo creo que un corazón contrito y humillado, lo dice la palabra de Dios, Dios no lo desprecia. Y yo creo que parte de poder admirar a Dios es el hecho de reconocer nuestra bajeza, ¿no? Mientras tengamos un concepto más bajo en nosotros, y no estoy hablando de ahora vivir cabizbajo todo el tiempo, no, no nos vayamos al extremo de que ay, no valgo para nada, no sé nada, yo nunca voy a lograr nada, no, no se trata de eso, se trata de bíblicamente no tener un concepto más alto del que debemos de tener nosotros. Al nosotros ver esa realidad, podemos unirnos a lo que dice la palabra de Dios, como a Pablo se veía, miserable. O sea, no sé cuándo fue la última vez que tú estabas orando y dijiste, Señor, soy un miserable. Soy un miserable porque no hago lo que quiero hacer, mi mente te sirve, mi cuerpo se revela, pero te doy gracias, gracias porque Cristo Jesús me ha salvado, porque yo sé que Él me librará de este cuerpo de muerte. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos ayuda a reconocer nuestra bajeza, pero no de una manera equivocada, y a exaltar a aquel que algún día nos va a librar, ¿no? Que va a quitarnos este cuerpo de muerte? Alguien ahí alzó la mano, no sé quién fue porque no se ve, creo, el nombre, perdón, pero adelante. Bendiciones, mis hermanos. Qué linda enseñanza. Yo voy viajando ahora, no puedo poner la cámara, Tranquilo. es una bendición. Y pensando también en el tema de la iglesia, pero también pensando en nuestra familia. Usted dijo un tema muy importante acerca de cómo terminamos nuestra jornada con nuestros hijos, nuestra familia, cansados, y cómo hacemos también que nuestra casa disfrute la oración, cómo conectamos con el Señor. Ah, Creo que días atrás estuve hablando con mi hija acerca de eso, y a veces ya en la última parte de la noche ya no hay fuerzas, ya no hay conexión. Entonces, también para poder hacer eso, sacar un tiempo antes, mirar correctamente, no solo en la iglesia, sino tomar un tiempo antes de que todo acabe, ¿no? Entonces, eso también le agradezco mucho porque lo mencionó usted y tocó mi corazón, y dije, no solo en la iglesia, sino también cómo llevamos la oración a nuestra casa, ¿no? Cómo vivimos el día a día, y que nuestros hijos, nuestra familia vea también hombres de oración, y que cuando ya lleguemos a la iglesia, pues seamos una familia de oración, ¿no? Entonces, pero muchas gracias por la enseñanza, mi hermano. Con gusto, hermano. Me Hermano, recordaste. Sí, adelante, por favor. perdón la interrupción. Adelante. Bueno, después de escuchar a todos, creo que todos padecemos de lo mismo y en las congregaciones vemos las mismas confusiones en la oración. Algo que a mí me ayudó mucho a hacer en la iglesia es, ¿cuál es la prioridad de Cristo? ¿A qué vino Cristo?
Vemos el ejemplo del paralítico que es bajado por sus amigos. Y Jesús lo ve y lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. La prioridad de Cristo es lo espiritual. Mm, Podemos estar enfermos físicamente, pero si el Señor ha sanado nuestro corazón, ha transformado nuestro corazón, Él ya cumplió y no nos debe nada. mm, Las sanidades físicas serán parte de su gracia, pero siempre queremos priorizar lo físico antes que lo espiritual y desvirtuamos el ministerio de Cristo. Cristo vino para perdonar pecados y Él cumplió. Las enfermedades son para la gloria de Dios, mm. nada más. Sí, correcto. Las enfermedades nos recuerdan que vivimos en una naturaleza caída y que este cuerpo algún día se va a quedar acá, ¿no? Es lo más importante, la salvación, correcto, hermano. Gracias. Lo único que quisiera finalizar es agradeciéndoles por su tiempo, recordarles de que sigan comunicándose entre ustedes, que si necesitan alguna información, algún material, por favor escríbanos, manténganse en contacto tanto con el hermano Jorge Jara como con nuestro querido el pastor Lucas Alemán. Por favor, eh, recuerden que este tiempo no solamente una vez cada cierto tiempo, sino que la idea es que entre ustedes puedan tener una amistad para que se den cuenta que no están solos en el misterio. Y unos a lo mejor están más avanzados, otros recién están comenzando, otros están en otra época en sus vidas, ¿no? Bien sea familiar o ministerial, pero para eso estamos, para interceder los unos por los otros, para que a lo mejor en el grupo puedan poner, hey, hermanos, pueden orar por mí, está pasando esto. No necesitas dar todos los detalles, Dios ya lo conoce. Si quieres lo puedes dar, si no, solo pon, hermano, necesito oración porque está pasando esto, gracias, Dios me lo bendiga. Eso es suficiente. Y nosotros podemos recordar, oh, Juan pidió oración por esto, oh, Hitler pidió oración por esto, oh, Diego pidió oración por esto, Héctor está pidiendo oración por esto. Esa es la manera en cómo, para eso está TMF. TMF, como ustedes ya lo saben, es para que nos podamos unir teniendo los puntos básicos que nos caracteriza como hombres de Dios, como ministerio del Señor. Y después de eso hay ciertas cosas que a lo mejor no las hacemos iguales, a lo mejor no estamos en el mismo momento, a lo mejor no estamos en la misma época, pero Dios sigue siendo el mismo. Y eso nos va a ayudar a poder crecer, tanto personal como ministerialmente. Hermanos, no tiren la toalla, que el Señor me los continúe bendiciendo. Es un privilegio poder servirles. También voy a mandarles mi correo electrónico si necesitan algo. Estamos para servirles. Les mando un fuerte abrazo a los hermanos que están en la maestría y que les va a tocar el próximo semestre. Voy a tener el privilegio de poder servirles a través de esa clase. Espero verlos pronto. Que el Señor me los continúe bendiciendo.